paritario por la provincia de Santa Cruz y vicepresidente del Consejo Provincial de Educación. Está en comunicación con nosotros Ismael Enrique. Ismael Paulino, Nacional Río Turbio. Buen día, ¿cómo estamos? Un saludo por allí, por la cuenca, para ustedes en el... Bueno, ahí se nos cortó. Ahí está, ¿Dónde ¿no? estaba? Bueno, decía, ¿no? Esto que nosotros también hicimos una serie de planteos en el acta, que se lo habrán visto. Abrimos el acta justamente haciendo los planteos que necesitábamos hacer de cara a que todos los docentes, según las entidades sindicales, leen el acta paritaria y que se enteren lo que el Consejo viene haciendo desde que comenzaron las clases hasta este tiempo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también pusimos de manifiesto algunas cuestiones que tienen que ver con esto que mencionaba al principio, ¿verdad? Este accionar más político partidario que está teniendo el sindicato cada vez más, y cada vez con menos prurito por ahí, ¿no? El hecho de tener fotos con dirigentes nacionales, tener fotos con diputados nacionales, reunirse en la legislatura porteña. Nosotros fuimos claros en el acta que un sindicato que representa a trabajadores en la Patagonia Argentina se reúna en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el estado más rico, ¿sí?, en detrimento de del resto de las provincias, y que tiene más del 60-70% del sistema educativo privatizado. Para nosotros realmente es preocupante, porque entonces cuando nos sentamos a discutir con este sindicato, ¿sí?, cuando vemos las fotos del lado de quién están, decimos, bueno, pero ¿con quién estamos discutiendo? ¿Y qué estamos discutiendo? ¿No? ¿Qué estamos discutiendo? Porque están pensando en un camino hacia la privatización de la educación, que es una tendencia mundial, las derechas vienen avanzando por ese lado, ¿sí?, a nivel global. Pero nosotros aquí en Santa Cruz, lejos estamos de ese pensamiento. Nosotros somos, y lo decimos siempre, y quedó escrito en el acta, somos los auténticos defensores de la educación pública, porque lo hacemos con inversión, lo hacemos con inclusión educativa, lo hacemos con el diseño de todos los programas que podamos o que estén a nuestro alcance para que los chicos, las chicas, los adolescentes estén en las escuelas, lo hacemos con la entrega de libros para aprender, computadoras, lo hacemos de manera permanente actuando sobre los edificios escolares para que estén en condiciones, lo hacemos cubriendo cargos, lo hemos hecho desde febrero a esta parte, y aún no hemos concluido, ¿sí?, aumentando todos los meses el salario de los docentes a la provincia. Pero antes de eso, antes que me diga eso, Ismael, cuando ustedes hablan de entrega libro y material didáctico, sí, ustedes les dieron a conocer en marco de esta, porque está en el acta, los resultados de este trabajo de la evaluación de Aprender 2022, porque también ADOSAC en su nota hablaba de la calidad educativa y ustedes, digamos, muestran números en respuesta a esa opinión que no mostró números, ¿no? Así es, por eso nosotros acá no tenemos nada que decir que no sea la verdad. Por lo tanto, y lo demostramos con los números, como bien lo decía. Ahí pusimos en los cuadros, pusimos en el acta paritaria y el desarrollo, ¿sí?, de cómo se llevó adelante el operativo Aprender y de qué manera hemos dado este salto cualitativo, ¿sí?, en los aprendizajes en matemática y en lengua, pero también un dato que no es menor, y un dato que tiene que leerlo la sociedad, y un sindicato no puede dejar de leerlo, que justamente los chicos provenientes de los hogares que tienen mayor complicación económica son los que han dado este salto cualitativo mucho más alto, ¿sí?, pasando a un nivel satisfactorio de desempeño, tanto en matemática como en lengua, y bajando significativamente el número de aquellos chicos que no alcanzan a un nivel satisfactorio. Por lo tanto, esto exige seguir trabajando. Esto no es, digamos, la panacea que nos cierra, listo, ya está, ya lo logramos. No, son peldaños de una escalera que tenemos que seguir subiendo para lograr que todos los chicos tengan un alto desempeño, ¿sí?, en los ámbitos académicos escolares. ¿Por qué? Porque para esto existe lo que decía antes, esta inversión importante en la educación pública de Santa Cruz. Creo que esta es la clave, digamos, y esto es el que es la cuestión. Porque si nosotros miramos para el costado y no reconocemos que esto es producto del trabajo, producto de la inversión, porque es el producto del trabajo docente también, de los docentes que están en el aula, de los docentes que trabajan todos los días y cotidianamente con los chicos, ¿sí? Porque cuando se plantean 96 horas, 72, 120 horas de paro, esta cosa que ya es, lo escribimos en el acta, así, ¿no? Es un escenario realmente obsceno el que nos están planteando.
nosotros decimos en paralelo, esto no es el 100% de los docentes, ¿sí? La gran mayoría de los docentes están en las escuelas, están trabajando y están acompañando a los niños y a las niñas y están acompañando a las familias en estos procesos de aprendizaje de los chicos. Entonces también esto hay que decirlo, también hay que ponerlo de manifiesto, porque no es todo lo mismo y no da todo lo mismo. De hecho, fueron a paritaria estando de paro. Exactamente, el viernes estábamos transitando 96 horas de paro y nosotros nos sentamos en la mesa a discutir. Esta es otra faceta también de este proceso de diálogo. Nosotros como gobierno, como Consejo Provincial de Educación, estamos convencidos que lo único que nos va a llevar a buen puerto es el diálogo sincero, el diálogo como corresponde. Y por eso incluso nos sentamos, ¿sí?, en un día de paro. Cuando muchos docentes planteaban, ¿se sientan igual a discutir una paritaria con un paro furioso de 96 horas? Bueno, estamos demostrándole con un hecho concreto, con hechos concretos, que esta es la voluntad que tiene este gobierno de resolver un conflicto y no pararnos en un lugar por fuera de lo que es el conflicto en sí, ¿sí?, como lo hace el sindicato. Porque el sindicato no tiene, esto es lo que estamos viendo nosotros, es una lectura que estamos haciendo, que no hay intención de resolver el conflicto de cara a los docentes, que no hay intenciones, porque si nosotros analizamos que vino pasando desde el mes nosotros nos sentamos para trabajar pauta salarial del año 23, allá en diciembre del 22. De ahí en adelante, permanentemente fueron corriendo las demandas, y hoy pareciera que está atado la resolución del conflicto, que nosotros demos respuesta a los sindicatos, la respuesta que ellos quieren escuchar, ¿sí?, al 100% de las demandas del Congreso. Y nosotros estamos viendo que en cada uno de los congresos, ustedes leen cuáles son las reivindicaciones que salen del Congreso, y cada vez se suman algunas más. Entonces esto quiere decir que hay ánimo de seguir profundizando un conflicto y de no arreglar y de seguir probablemente en paro, que es la peor medida en términos de el daño que se le está haciendo a los chicos, conculcándolos en su derecho a la educación, derecho que está plasmado en la ley de niños, niñas, adolescentes, derecho que está previsto en la Ley Nacional de Educación, ley provincial, leyes concordantes y demás. Entonces, lo que nos preguntamos hoy, se lo preguntamos en la paritaria los otros días. ¿Cuál es el ánimo? ¿Tienen ganas de resolver el conflicto? ¿Por qué esta postura de ir corriendo cada vez más ese horizonte de resolución del conflicto? ¿Por qué correrlo cada vez más? ¿Hay ánimo realmente de que los docentes sigan teniendo un aumento salarial como corresponde, ¿sí?, y que podamos volver a clase y que podamos transitar el segundo semestre del año con un poco más de tranquilidad, o no? ¿O están parados frente a posibles candidaturas, coqueteando con funcionarios y candidatos, etcétera, etcétera? Porque pareciera que hoy el sindicato está más preocupado por las elecciones, ¿sí?, que por resolver el conflicto docente. Ahí estaba mirando, leyendo, bueno, a veces es muy complejo entender una paritaria porque es muy específica de un sector, ¿no? Y hay que entender bien lo que pasa en el sector, pero claro, a grandes rasgos notaba que, viendo algunos reclamos de ADOSAC, que la titulización docente, la extensión, la hora extendida, lo que cobran, en realidad tuvo respuesta a todo, y en algunos casos son normas que están establecidas, que ustedes como consejo dicen, bueno, si no les gusta podemos reescribirla, pero no sería el marco de un paro de la forma en que uno discute cómo se modifica una reglamentación escrita, sino en estos marcos casualmente. Así es. Nosotros estamos actuando permanentemente en el marco de la ley vigente, en el marco de las normativas. No nos corremos un ápice de allí. No somos nosotros los que nos tenemos que correr. Pero ahora también hay algo preocupante, Paulino, que lo voy a decir. Mirando un poco, que también se lo preguntamos así en términos de absoluta sinceridad. Cuando el reclamo empieza a exacerbarse en algunos aspectos, y como que enfrente hay un Estado para ellos que tiene recursos infinitos, ¿no? Y lo discutimos fuertemente cuando plantearon que la totalidad de los docentes tienen que comer en los comedores escolares. Nosotros lo planteamos, a ver, pero ¿entienden el planteo que están haciendo? ¿Por qué suponen que el Estado tiene recursos infinitos?
como que es una bolsa sin fondo de extraer recursos para todo lo que yo quiero para mi sector, para todo. No importa si es de necesidad o no es de necesidad. Yo quiero que pase esto, por lo tanto, exijo que pase esto. Y me parece que eso nos pone en un lugar de, primero, de volvernos hacia nosotros y decir, qué malos que son, ¿no? Porque no están haciendo, no se están haciendo eco de este reclamo, primero. Y segundo, nos están poniendo en un lugar de tener que decidir algo que es absolutamente ilógico e irracional. Porque lo que estamos discutiendo son aspectos laborales docentes, que los venimos trabajando hace varios meses en sus comisiones y demás, bien mencionaba la titularización y otros, y escalafón, etcétera. Estamos trabajando en la subcomisión, no hay nada cerrado al respecto. Es más, los sindicatos tienen que darnos respuestas respecto de las primeras reuniones que tuvimos. Pero aparece en el acta paritaria como que nunca hemos hecho nada. Pero además aparecen otros reclamos, ¿sí? Que hay que analizarlos si realmente, ¿cuál es la racionalidad a la hora de decir yo demando tal o cual cosa? Entonces nos corre un poco esto de la posibilidad de discutir objetivamente. Cuando digo objetivamente me refiero, racionalmente, como mejorar el salario, en qué términos porcentuales. Nosotros hicimos una oferta concreta, ¿sí? De agosto a diciembre, ¿sí? Una oferta concreta para el segundo semestre, donde no está incluida en esta oferta la cláusula gatillo, ¿sí? Y no está incluida porque además se lo explicamos por qué no está incluida. Porque nosotros venimos desde enero hasta ahora, junio inclusive, se va a pagar con los haberes de junio, pagando todos los meses aumento salarial en el mismo porcentual de la inflación. Ahora, esto nunca fue reconocido como aumento salarial, esto nunca fue reconocido como variable de negociación, y se encargaron los sindicatos de decir que la cláusula gatillo no era una variable negociable y que no era aumento de salario. Entonces, con la cantidad de días de paro y con este discurso del sindicato, ¿qué planteamos? Bueno, entonces la cláusula gatillo no es necesaria. La cláusula gatillo la corremos porque no sirvió, porque no se entendió, porque no le hicieron saber a los docentes que todos los meses estaban teniendo un porcentaje de aumento en su bolsillo, desde el mes de enero al mes de junio inclusive. Entonces, si desde el otro lado no se pueden reconocer las variables en términos de salario que están puestas de manifiesto y que están haciendo que los docentes vayan teniendo un aumento acumulado superior a cualquier jurisdicción del país, que con el que proponemos para el segundo semestre vamos a llegar a diciembre con el 115% de aumento anual, cuando por ejemplo Cava, que hoy hablamos de Ciudad Autónoma, propuso el 60% anual. Entonces, ¿de qué salarios de pobreza me están hablando aquí en Santa Cruz? ¿De qué imposibilidad de negociar con el gobierno que está haciendo estas propuestas de aumento están hablando aquí en Santa Cruz? Cuando hablan de un gobierno autoritario que persigue, etcétera, etcétera, que me digan en qué y dónde y cómo, cuando lo único que hacemos es mejorar las condiciones de los docentes. Entonces hay mucho discurso vacío y hay mucho discurso que está cargado de un contenido político partidario, ¿sí? Que yo no estoy diciendo que no hay que hacer política partidaria, al contrario, ojalá, pero no a costa de conculcar derechos a los chicos, ¿sí? No se puede dejar a los pibes sin clases, ¿sí? Justificando un accionar político partidario de un sector concretamente. Esto es lo grave, y esto es lo que la familia tiene que leer, y esto es lo que la familia tiene que comprender, ¿sí? Porque el sector docente lo entiende, creo que lo entiende, y creo que ellos explican las cosas desde un lugar que convencen al revés. Ahora, nosotros tenemos que ser claros a la hora de comunicarnos con las familias de la provincia, a la hora de comunicarnos con los docentes que están trabajando todos los días, para que entiendan que acá no hay ni cerrazón del gobierno, nada por el estilo, al contrario, ¿sí? Tenemos una postura de diálogo, tenemos una construcción permanente del diálogo, dispuestos a avanzar. Pero si del otro lado encontramos una pared que tiene otro interés, se complica a veces, ¿no? Veo que la oferta es un 12% en agosto, un 10% sobre ese sueldo conformado, el 10% en octubre y así un 10% en diciembre. Pero además a los salarios, que el salario neto que no supere los 200.000 en septiembre le aumentarían 35.000 al básico. Así es, esa es la oferta que formulamos,
Y esta oferta tiene carácter acumulativo. Eso quiere decir que sobre el porcentaje que se aumenta un mes, ¿sí?, eso va estableciendo una diferencia y va corriendo hacia arriba mucho más el término porcentual real de bolsillo, ¿verdad? Sí. Entonces, al ser acumulativo, no puedo sumar yo 12, 10, 10, ¿no?, que me da 32. No, en el acumulado llega casi a 40. Entonces, esto es lo que nosotros explicamos cuando decimos que es acumulativo, que los sindicatos, los dirigentes lo saben, ¿eh? Que después eso se lo traduzcan a los docentes es otra cosa, pero lo saben. Y para aquellos docentes, porque también un planteo que hemos recibido de los sindicatos, que además lo entendemos, porque lo hemos planteado nosotros muchísimas veces, es que quizás un docente que recién se inicia, sin antigüedad, en la zona del 100%, sin carga familiar, etcétera, que es el que menos cobra, es el que tiene la mayor urgencia de recibir una recomposición salarial, ¿verdad? Claro. Entonces, para nosotros avanzar en ese sentido con aquellos que están teniendo mayores inconvenientes, que nosotros decimos los de la base de la pirámide, ¿sí?, es que proponemos estos 35.000 al básico, sí, que es en blanco, no son cifras en negro, que aumentan significativamente ese salario mínimo, ¿sí?, que cobra un docente recién iniciado. Esta oferta nosotros la formulamos hasta diciembre, pero proponemos una cláusula de revisión en el mes de octubre, para ver de qué manera se va monitoreando el proceso inflacionario, ¿sí?, si hay que hacer algún tipo de corrección o no, etcétera, etcétera. Como lo hemos hecho siempre, cuando hemos propuesto pauta salarial, siempre ponemos cláusulas de revisión, digamos, ¿no?, porque es necesario además. Claro, yo supongo que es a partir de agosto, porque en julio está el salario doble y los 100.000 pesos. Exactamente. Nosotros a partir del salario de agosto proponemos el 12%. ¿Sí? Con agosto. Después con octubre el 10 y con diciembre el otro 10. Revisión en octubre, que es un mes que saltamos allí, esa revisión se lleva a cabo en el mes de octubre. Y por supuesto que este aumento es acumulado al acumulado de aumentos que venimos pagando desde el mes de enero, con el 4%, y con la cláusula gatillo, que es un porcentaje de aumento todos los meses, hasta el mes de junio inclusive, que se va a cobrar el 1 de julio, digamos. Ahora, hasta ahí cobramos cláusula gatillo. Hay que tener ganas de perder la cláusula gatillo, porque como trabajador, lo digo, es una garantía. Lo único que tenían que hacer era reconocer que ese era el aumento y la discusión, el aumento mensual. Pero bueno, yo también en algún momento lo charlé con otro paritario del Consejo Provincial de Educación, bueno, y con la propia presidente, le decía, sí, los paritarios no pecaron de inocencia al hacer una cláusula gatillo y que del otro lado lo dijeran como un derecho adquirido. No sé si fue de inocencia, yo creo que puede ser, no voy a decir que no, pero pues cuando nosotros formulamos una oferta salarial, lo hacemos desde un lugar de racionalidad y sensatez, ¿sí?, y de buena fe, que está escrito en la ley de paritaria, la buena fe en la negociación, sin pensar que después se iba a tomar un aumento y se lo iba a dar vuelta, se lo iba a disfrazar de que no era aumento, ¿sí? La verdad que bárbaro. Bueno, esto fue así. Nosotros hoy decimos, la cláusula gatillo en ese sentido no sirvió. Pero no sirvió porque se encargó el mismo sindicato de hacer que no sirva la cláusula gatillo, a efectos de hacer comprender a la docencia que está teniendo aumento todos los meses, por un lado, y por otro lado, que es el único sector de trabajadores de la provincia que tiene cláusula gatillo. Y en el contexto nacional, cláusula gatillo mensual, la única jurisdicción del país que lo estaba planteando. Hay 3, 4 jurisdicciones más que tenían cláusula gatillo, pero trimestral o semestral, no mensual como teníamos acá. O sea, digo, con este tipo de conquistas en el ámbito de la negociación que había hecho el sindicato, que era excelente para poder llegar hasta mitad de año y después seguir negociando, se encargaron justamente de bastardearla. Porque me parece que cuando uno se para en un lugar que no es el de recomponer de verdad el salario de los docentes y representar como corresponde a los representados, uno se corre y pierde el horizonte y pierde la razón y pierde la lógica en la discusión hacia dónde va. Porque si la lógica de la discusión hoy es en función de las elecciones del 13 de agosto y después del mes de octubre, y bueno, seguramente no vamos a poder resolver el problema docente, ¿no? Claro. Bueno, la próxima reunión, el cuarto intermedio, es mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde,
nosotros estamos a la espera de que trabajo nos indique el lugar, porque así quedamos en el acta, lugar a confirmar. Esta es otra complicación también. El día viernes, por ejemplo, tuvimos que hacer una paritaria en lugares en los cuales podamos dialogar tranquilos, ¿sí? Porque tuvimos, no nos asustan ni las movilizaciones, ni los bombos, ni nada, menos a nosotros de donde venimos en términos de espacio político, ¿no? Pero sí lo que es molesto por ahí es los hechos de violencia que se generan cuando se exacerban un poco algunas conductas en estas manifestaciones afuera de una paritaria, como que si esa presión que quieren y pretenden ejercer con violencia desde afuera fuese a resolver algo adentro en el ámbito de la paritaria. Entonces esto lo discutimos mucho el viernes, estuvimos a punto de suspender la paritaria porque no había garantías de seguridad, porque empezó a prenderse fuego exageradamente ahí en el entorno. Entonces, digo, no poder dialogar en un ámbito de cordura y de tranquilidad también es un inconveniente y también es un problema. Porque como que eso va a resolver algún tipo de problema, ¿no? Lo mismo el paro. El paro no va a resolver nada, porque visto hasta acá, está claro que es así, el paro tampoco resuelve. Entonces, hay otras variables que tenemos que tomarlas para resolver el inconveniente, que es sentarnos, seguir profundizando el diálogo como corresponde, y de esa manera poder llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Pero a veces cuando se quiere negociar así, con presiones, con violencia, con estas conductas, también se generan algunos inconvenientes. Ismael, como siempre, ha sido muy gentil y estaremos hablando, bueno, luego durante la semana, a ver en qué concluyó o qué sucedió o qué irá a suceder en la reunión de mañana. Sí, cuando quieran, nosotros siempre dispuestos para poder informar, sobre todo en la radio pública que tanto se escucha hacia la zona, poder informar a la familia fundamentalmente y a la sociedad cómo viene desarrollándose este proceso de negociación con este sector de trabajadores de la provincia que es la docencia. Ismael, gracias, que tenga una buena jornada. Muy bien, gracias a ustedes.